Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Mi nombre es Gabriel y hoy vamos a hablar de las hojas marrones en la palta, o como es mayormente conocido, el aguacate. Este es mi árbol de palta, lo planté de semilla y hoy cumple 3 años y por eso es que decidí hacer este video en su honor. ¿Qué son las manchas marrones en mi árbol de aguacate o palta? ¿Se va a morir? ¿Se va a pudrir? ¿Que no me tengo que preocupar? Bueno, el árbol, todos los árboles en general, y en este caso el aguacate o palta, te va comentando cómo se siente, cómo está, cuál es su estado de ánimo y si le está pasando bien o mal a través de, por ejemplo, sus hojas. Entonces conviene estar atento a los cambios en las hojas, así vamos a poder hacerle más feliz la vida al pobre arbolito. Cuando la palta o aguacate se le empiezan a cambiar de color las hojas o aparecen manchas marrones en sus hojas, eso se debe generalmente a factores climáticos, pero también puede ser por factores internos de la planta y eso es lo más peligroso. Yo, como verás, mi planta, ahora te la voy a mostrar, pero tiene una variedad, una paleta de manchas en todas las hojas tremendas. Pero yo sé por qué es. Eso es por dos cosas. Porque pasó el invierno y hay mucha mancha de frío, pero también porque como era invierno, lo puse cerca de la pared para que le dé calor durante la noche. Eso después te lo voy a contar. Y esta pared recibe mucho sol, entonces también tiene hojas quemadas por el sol. Ya, por ejemplo, esta hoja está quemada por el sol acá. Está quemada por el sol acá y acá. Y esto es quemado por el frío. Pobre planta. ¿Entendés? Ya. Esto es quemado por el frío. Esto es quemado por el sol. Esto es quemado por el sol. Esta es la clásica quemadura de sol, ¿ves? Pero mira cómo está brotando. ¿Ves? A mí no me asustan todas esas manchas porque la brotación que está teniendo ahora en primavera es tremenda. Mira acá. ¿Ves? Mira acá. Por eso la principal razón por la que tu palta o aguacate tiene hojas marrones son climáticas. Generalmente es por mucho sol que se quema la hoja o por mucho frío que también se quema. Es distinto cuando se quema la hoja por mucho sol, generalmente son manchas más grandes que empiezan como blancas y después termina quemándose. Y cuando son manchas de frío, lo vas a ver más como un bronceado finito en la hoja o puntitos también puede pasar. Otras razones que te pueden dar hojas marrones son vientos muy secos, fuertes, granizo, bueno, las heladas del invierno. Por eso si tus plantas están en maceta, como la mía, lo más interesante es estar atentos al pronóstico y, por ejemplo, si hace mucho calor, las tenés que poner en un lugar donde tengan media sombra para que sea más suave el efecto solar. O si sabés que esa noche es muy probable que caiga helada, entonces ese día la pones abajo de una galería para justamente que no se te congelen las hojas. Si vos la planta ya la tenés en tierra, entonces en verano la tenés que proteger con media sombra, poniendo algunas ramas a los costados, cosa que le hagan sombra. Ideal poner una tela media sombra arriba de la planta. Y si es invierno, entonces la tenés que proteger con alguna malla antihelada para que el daño o el frío sea lo menos intenso posible. Estos daños producidos por los efectos climáticos son importantes cuando la planta es pequeña, cuando tiene menos de 2 metros. Cuando ya la planta tiene más de 2 metros, las únicas hojas que se van a dañar son las de arriba. Entonces, la verdad que no hay que preocuparse, no es un problema en absoluto. Si el daño es muy grande, por ejemplo, estás en una región donde nunca hay nieve y de repente hay nieve y le cae a la planta y te quema todo, entonces hay que tomarse las cosas tranquilos. Hay que esperar a que la planta empiece a brotar nuevamente. Y cuando ves qué es lo que quedó vivo de la planta, entonces ahí sí podás las ramas muertas. No te apresures a podar todo antes de ver qué es lo que realmente está muerto. También a las hojas de aguacate les puede afectar un factor que es el tema del agua de riego. Si tu agua de riego es muy salada, entonces
puede aparecer que en las hojas, a mí no me pasa, pero en las hojas del lado que le da el sol a la planta, el sol más fuerte, se van a quemar mucho las puntas de las hojas, pero mucho se van a quemar. En ese caso, si tu planta la tenés en maceta, la solución es una vez por mes hacerle un riego bien abundante para lavar la tierra, digamos, y sacar todas esas sales. Si la planta está en tierra, entonces va a tener que ver cómo hacer para ablandar el agua de riego si es que no querés tener ese problema que te va a terminar afectando la productividad de la planta. Por otro lado, si tus hojas presentan solo seco en la puntita, eso es porque falta riego. En ese caso, con tranquilidad, empezá a regar un poquito más, pero no te pases porque podés irte para el otro lado y siempre, esto es muy importante, siempre es mejor regar de menos que regar de más. Algo que podés hacer para mejorar la hidratación de la planta es poner un buen acolchado de hojas, ¿no?, sobre las raíces de la planta, a la altura de la copa del árbol, para mantener la humedad del suelo, mucho más, sobre todo en verano. Antes de seguir hablando de las hojas marrones en la palta, quiero hablarte de las enfermedades que pueden estar afectando tu planta. Te quiero comentar que este video está patrocinado por Skillshare. Skillshare nuevamente confió en Cosas de Jardín y me patrocina un segundo video. Vamos, Skillshare todavía. Si vos estás mirando Cosas de Jardín, seguramente te interese aprender. Querés ocupar tu tiempo aprendiendo cosas nuevas. Y bueno, entonces Skillshare es la plataforma online de cursos ideal para vos. Skillshare tiene miles de cursos en inglés y en español, donde vas a poder aprender de diseño, cocina, emprendedorismo, productividad, fotografía y un montón de cosas para que vos despiertes el espíritu creativo que tenés adentro tuyo. Yo, por ejemplo, ahora estoy tomando un curso de fotografía buenísimo que, bueno, por lo menos voy a aprender la teoría. Después, para sacar buenas fotos se necesita talento, pero bueno, ya veremos a ver si mejoro un poco las imágenes de mis videos. La buena noticia es que Skillshare nos está regalando 1000 suscripciones gratis de su paquete premium por tiempo limitado. Un paquete que te costaría más o menos $10 por mes. Si haces clic en el link que yo te estoy dejando abajo en la descripción, vas a tener por un tiempo limitado una suscripción gratis para tomar todos los cursos que quieras. Creo que es una oportunidad que no hay que dejar de aprovechar. Yo acá abajo te dejo el link para que vayas a Skillshare y te anotes. Ahora sí, vamos a las enfermedades que te pueden causar hojas marrones en la planta de aguacate. La peor de todas las enfermedades que podés tener en tu aguacate es la tristeza del aguacate o pudrición de la raíz. Las hojas del aguacate o palta se empiezan a poner rojizas a lo largo de la vena de la hoja y eso va primero a afectar a una rama y después va a afectar a todas las ramas y se te va a morir la planta. Esta enfermedad ocurre cuando el suelo está muy inundado y la tierra es muy pesada. Para curarla es muy difícil. Primero tenés que sacar todo lo podrido del tronco y de las raíces, un laburo imposible, y después aplicar trichoderma y fungicidas específicos para este tipo de enfermedades, que no son baratos. Pero por más que vos hagas todo esto, si vos no mejorás las condiciones del suelo, entonces no hay con qué darle. La enfermedad esta va a volver a aparecer y te va a terminar matando la planta. Esta enfermedad es muy común que esté en las plantas. Se va a activar cuando la planta se empiece a sentir que es muy húmedo todo el tiempo. Por ejemplo, vos tenés un árbol divino de 3 metros de altura y las raíces van bajando, ¿viste? Y llega un momento que las raíces tocan una zona de tu suelo, capaz a 1 metro de profundidad, que está siempre húmeda. Entonces en ese momento las raíces se empiezan a pudrir y se activa la enfermedad. Y capaz vos tenías la planta divina y de un día para el otro, de un mes para el otro, se te murió. La única forma que tenés de prevenir esta enfermedad es plantando en suelos livianos y con excelente drenaje. Si sabés de lo que te estoy hablando y se te murieron un montón de plantas de aguacate o palta, entonces una solución antes de tirar la toalla es plantar en montículos. Vos haces un montículo de 1 metro de altura de tierra y pones tu planta ahí arriba. Entonces eso le da
la posibilidad al aguacate o palta de desparramar sus raíces, porque al final las raíces del aguacate son más superficiales. Entonces las desparrama y nunca va a llegar a esa zona tan inundable. Bueno, ahora vamos a ver cómo prevenir todas estas situaciones. Lo primero es plantar en un lugar con buen drenaje. Una vez que vos tenés tu planta en un lugar con buen drenaje, tenés que mantener tu árbol siempre regado, pero no inundado. Cuando vos lo tenés siempre regado, el árbol va a estar hidratado y las hojas van a ser más fuertes. Además, si podés cubrir con mantillo, eso va a ayudar muchísimo a mantener la hidratación sin tener que regar tanto. Mantener la tierra húmeda con buen drenaje te va a ayudar a minimizar el efecto de la salinidad del suelo. Y finalmente, aplicar humus, compost, todo lo que sea orgánico, metéselo y tu planta va a estar feliz, va a tener hojas súper verdes y te lo va a agradecer con una productivísima fructificación. Te dejo acá la lista de reproducción con todos los videos de cultivo de aguacate que hice, de cómo plantarlo en maceta, cómo sembrarlo, si da frutos o no, y por ahora y los que vengan. Y acá te voy a dejar el botón de la felicidad suprema para que hagas clic, te suscribas, apretes la campanita y después me contás lo bien que te va a ir en la vida. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de cosas del jardín.